La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Capítulo 9. Bienvenido a la guerra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:8 al 9. La familia está siendo atacada hoy como nunca antes. Los padres sabios deben de reconocer esto y desarrollar su propia estrategia para la protección y el contraataque. Una generación está surgiendo alrededor de nosotros que no conoce las cosas de Dios, permitiendo y hasta a veces animando al sexo prematrimonial, el aborto, la homosexualidad, los matrimonios homosexuales, el clero homosexual y el divorcio fácil. Por lo general, creen que no hay tal cosa como la verdad absoluta o moralidad absoluta. Esta generación degenerada no solo está surgiendo, sino ya ha surgido. Aunque un remanente de buscadores de la verdad permanece, el ataque a la familia tiene el potencial de eliminar los valores absolutos que creen los cristianos de nuestra sociedad. El ataque viene de aquellos que basan su pensamiento en las creencias en contra de Dios, que están destruyendo la sociedad. El ataque a la palabra de Dios ha dado lugar al derrumbamiento de la familia. La unidad misma que Dios utiliza para transmitir el conocimiento de sí mismo a cada generación y el mundo. La cuestión central en la batalla es lo que la gente cree sobre los orígenes, ya que estas creencias determinan su cosmovisión. El ataque contra nuestros hijos viene de varias fuentes. Algunos de ellos son bastante evidentes, otros están justo debajo de su nariz y probablemente ni siquiera se ha dado cuenta. Sin duda alguna que detrás de cada ataque hay un enemigo que está haciendo todo lo posible para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Encubiertamente o abiertamente, Satanás está usando una avalancha de tácticas para intentar derribar a sus hijos y a su familia. Tres de los más destructivos son: número 1, el humanismo secular; número 2, presión de grupo; y número 3, el hacer transigencias. Número 1. Humanismo secular. Secularismo es una filosofía que niega la existencia de Dios, o si hay un Dios, es irrelevante. El humanismo esencialmente dice que la ausencia de Dios, los seres humanos pueden y deben actuar como dioses para juzgar, elegir y definir el bien y el mal por sí mismos. La filosofía que satura el sistema de educación pública combina estas dos filosofías en una que enseña que no hay Dios, que no existen absolutos y que cualquier otra cosa referente a la cosmovisión cristiana por medio de la palabra de Dios no puede ser tolerada. El fundamento humanismo secular en la edad moderna es la evolución darwiniana. Consecuentemente, se enseña la evolución y la edad de la Tierra de millones de años de antigüedad a la fuerza en las escuelas públicas y en otras instituciones educativas hoy en día. La evolución darwiniana y la afirmación que la Tierra tiene millones de años son más que asuntos de biología y datación de edades. En su esencia, es la filosofía que el hombre por sí mismo determina la verdad sobre los orígenes
y por lo tanto de la vida. Muchos no entienden esto porque a ellos no se les ha enseñado la diferencia entre la ciencia observacional, lo que uno puede observar y repetir, la ciencia que construye nuestra tecnología moderna, y la ciencia histórica, creencias sobre el pasado que no se pueden observar de manera directa ni tampoco repetir. La filosofía humanista secular también ha infiltrado a las instituciones cristianas, a aquellos que han socavado la palabra de Dios con las enseñanzas del mundo. Ellos están formando generaciones de estudiantes para creer que la Biblia no es infalible y por lo tanto no puede ser la autoridad absoluta de Dios. El resultado no debería sorprendernos, sin embargo, es asombroso. El Centro de Estudio de Varna descubrió que entre los adolescentes de hoy en día que se consideran cristianos nacidos de nuevo, solo el 9% cree que hay tal cosa como verdad moral absoluta. Si no crees que la presión sea intencional o estratégica, ten en cuenta esta cita de un humanista estadounidense. Estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en el aula de la escuela pública por profesores que perciben correctamente su papel como la proselitista de una nueva fe, una religión de humanidad que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Estos maestros deben de encarnar la misma dedicación desinteresada como la de los predicadores fundamentalistas más fervientes, porque serán ministros de toda clase, utilizando un aula en lugar de un púlpito para transmitir los valores humanistas en cualquier materia que enseñen. Independientemente del nivel educativo, guardería preescolar o una universidad grande del estado, el aula tiene y se convertirá en un escenario de conflicto entre lo viejo y lo nuevo. El cadáver putrefacto de la cristiandad, junto con todos sus males adyacentes y miseria, y la nueva fe del humanismo. Ya sea en las escuelas públicas, las escuelas cristianas o las escuelas en el hogar, los padres deben de ser conscientes de las influencias que los profesores, los libros y otros estudiantes tienen con sus hijos. Los maestros no cristianos, sin convicciones cristianas, ciertamente no pueden formar a sus estudiantes en la verdad cristiana, puesto que los niños, bajo tales maestros, están siendo formados con un marco evolutivo y antidios. Las tentaciones pecaminosas a menudo se introducen a través del materialismo, filosofía y educación sexual, debido a las tendencias inherentes de sus hijos hacia el mal y de apartarse de Dios. Los padres deben ser aún más diligentes en casa para refutar las influencias del humanismo secular. Presión de grupo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Creo que la presión de grupo es una de las armas más eficaces que Satanás dirige hacia nuestros hijos. Es una enorme presión sobre nosotros como adultos también. El mal influirá el bien, más que el bien influirá el mal. Esto es un principio bíblico y tiene sentido obvio para cualquiera que entienda las tendencias pecaminosas de la naturaleza caída y los deseos de la carne. Mira el ejemplo de Lot en Génesis 18:19. ¿El mal de la ciudad de Sodoma influenció a Lot, o fue Lot que influenció a Sodoma para el bien? Sus yernos ni siquiera le creyeron acerca de la advertencia de Dios que iba a destruir la ciudad. Incluso su mujer
miró hacia atrás con nostalgia, contrariamente a las instrucciones claras de Dios, y se convirtió en una estatua de sal. Piénsalo, ¿quién realmente influenció a quién? Seamos honestos, cuando nuestros hijos están en un ambiente pagano, traen a casa malas palabras y chistes verdes, o los demás se llevan a sus casas unos versículos de la Biblia. ¿Cuál es más probable? Ya se sabe la respuesta. El primer escenario es mucho más probable. Esto ocurre en todos los niveles de los individuos a naciones enteras. Hay que tomar en cuenta lo que Jeremías dijo al pueblo en Jeremías 10:2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Los israelitas debían influenciar a las naciones, pero en cambio adoptaban las costumbres paganas de las naciones a su alrededor constantemente, provocando grandes problemas y conflictos en su nación. A través de los años hemos sido criticados a veces como familia porque hemos sido muy cuidadosos acerca de con quién dejamos que nuestros hijos pasen tiempo. Hemos sido lo más cuidadoso posible para elegir a los niños y adultos con quien se asocian nuestros hijos. Hace muchos años, un líder de grupo de jóvenes en nuestra iglesia quería que nuestros hijos asistieran con él con el fin de ser una buena influencia sobre un grupo de más que no tenía la misma clase de normas bíblicas que nosotros teníamos. El problema era que no queríamos realmente que nuestros niños se relacionaran con algunos de los otros que podían influenciarlos a ellos para mal. No pensemos en ese momento que nuestros hijos eran lo suficientemente maduros para manejar la situación, así que tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles y limitar la participación de nuestros hijos hasta en las cosas que eran denominadas cristianas. Solo porque algo es supuestamente cristiano, no significa que esté sin riesgo. Muchas veces, los padres desesperados envían a un niño rebelde a una escuela cristiana, o a un campamento, o a un grupo de jóvenes, con la esperanza de que ellos se compongan. Unos padres ignorantes también envían a niños inocentes temerosos de Dios en estos mismos ambientes y olvidan sus responsabilidades de proteger y criar a sus hijos, pensando que van a estar seguros, porque es un ambiente cristiano. La mezcla puede ser peligrosa, ya que es más fácil para nuestros hijos ser arrastrados hacia abajo que ellos arrastren hacia los demás hacia arriba. Mali y yo hemos tenido que lidiar con problemas de presión de grupo en muchas ocasiones, y siempre tratamos de enfrentarlo de una manera que pueda dar un buen ejemplo a nuestros hijos, y así aprendan para su futuro un papel como padres. Por ejemplo, nuestra hija, cuando tenía unos 12 años, vino a casa y dijo que fue invitada a una fiesta de cumpleaños y de pijamas en la casa donde se iba a celebrar esta fiesta. Nos dijo que un número de otros jóvenes también estarían en el cumpleaños y en la fiesta de pijamas. Mi esposa y yo estábamos inmediatamente preocupados por quién iba a estar en esta fiesta de pijamas y quién estaría supervisando el evento. En tal ambiente, sabíamos que tal presión de los demás podían tener un efecto negativo sobre nuestros hijos y podían dar lugar a todo tipo de problemas, dependiendo de quién estaba presente, etc. Sabíamos que los jóvenes no tenían los mismos estándares que nuestra familia estaba acostumbrada a tener. Podrían presionar a otros para involucrarse en actividades inmorales
incluso ver ciertas cosas en televisión y las revistas o ciertos comportamientos inmorales. Le dijimos a nuestra hija que necesitábamos revisar cuidadosamente la situación para su propia protección. Llamamos a la familia anfitriona de la fiesta y le preguntamos más detalles sobre el evento y acerca de los niños que iban a asistir. Nosotros no conocíamos bien esta familia, pero entendíamos que eran miembros de una iglesia. Luego, llamamos a su pastor y le explicamos la situación. El pastor no divulgó información confidencial, pero nos aconsejó que permitiéramos que nuestra hija fuera a la fiesta, pero ciertamente no para quedarse en la fiesta de pijamas. Él tenía algunas dudas serias con respecto a esto. Le dijimos a nuestra hija que la llevaríamos a la fiesta y luego pasaríamos a recogerla en una hora determinada. Recuerdo que ella estaba decepcionada. Intentó presionarnos como padres para dejar que se quedara a dormir, pero amorosamente permanecimos firmes. Ella fue a la fiesta y tuvo un tiempo agradable. Al día siguiente, después de que habló con algunos de los otros que se quedaron para la fiesta de pijamas, ella vino y nos dijo: estoy tan contenta de que no me quedé para la fiesta de pijamas. Por lo que los otros me han dicho, no fue bueno en absoluto. No habría sido correcto para mí haber estado allí. Lección aprendida. Y un niño instruido y protegido, tal como creemos que debería haber sucedido, de acuerdo con nuestras responsabilidades ante el Señor. Además, hay que tomar en cuenta que los niños no son adultos en miniatura. En este mundo, sin absolutos y de evolución y sexo fuera del matrimonio, el humanismo, la propaganda homosexual y falsas religiones, ellos serán fácilmente sacudidos de un lado para el otro. Ellos necesitan saber cómo reconocer la diferencia entre el bien y el mal y elegir la forma correcta de pensar antes de ser puestos bajo presión. Esto crea un dilema para los responsables de los colegios cristianos juveniles, campamentos y grupos de jóvenes que involucran al no cristiano, así como los cristianos que no han sido formados con un fundamento bíblico real. Como un grupo busca alcanzar a los perdidos, pero las personas que ellas están tratando de alcanzar pueden poner presión a los demás para arrastrarlos hacia abajo. Esto debe ser entendido para así implementar sistemas que pueden hacer frentes a la situación. Transigencias. Se debe anticipar los ataques del mundo, pero a menudo los ataques provienen de aquellos que deberían estar defendiendo la palabra de Dios, pero no lo hacen. Eso se llama socavar o hacer transigencias. El hacer transigencias produce personas que no consideran que la palabra de Dios sea infalible. Después de generaciones de enseñanzas que han socavado la Escritura, muchos en las iglesias determinan no fundamentar su pensamiento en la palabra de Dios, sino formar su cosmovisión en las opiniones del hombre. Muchos en la iglesia no entienden la seriedad de este problema. Toma en cuenta lo siguiente: el hecho de permitir un sistema centrado en el hombre, donde el hombre falible, pecador, determina la verdad sobre los orígenes, abre una puerta para que otros, consciente o inconscientemente, utilicen un enfoque centrado en el hombre hacia las Escrituras en todas las áreas. Si las ideas del hombre es cosmología, biológica y geología en relación con el pasado, pueden ser usadas
para interpretar las Escrituras. Entonces esto eleva a las ideas del hombre sobre la moralidad. Pueden utilizarse para interpretar la palabra de Dios en relación con el presente. Esta es una de las razones por la que vemos cada vez más iglesias que apoyan a los matrimonios homosexuales, la ordenación de clérigos homosexuales, defendiendo el aborto o aprobando el sexo antes del matrimonio. Es angustiante que las actitudes hacia estas y otras posturas antibíblicas se han amortiguado a tal punto que muchos cristianos no parecen ni siquiera saber lo que es correcto o incorrecto con respecto a tales asuntos. Qué triste es que se tolere alguna de las cosas que destruyen el fundamento de la Biblia en muchas iglesias y en colegios cristianos o incluso en algunos segmentos del movimiento de la educación en el hogar cristiano. Por ejemplo, la idea moderna de que la Tierra tiene millones de años surgió a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX de la creencia de que las capas de fósiles habían sido formadas durante un largo periodo de tiempo antes de que apareciera el hombre. El registro fósil es uno de muerte, cantidades masivas de huesos, enfermedad, con evidencia de cánceres, tumores cerebrales, abscesos, etc. en estos huesos. Animales comiéndose los unos a los otros, con evidencias de huesos animales en el contenido estomacal de otros animales. Y los espinos, supuestamente de hace 430 millones de años. Estas creencias son incongruentes con lo que la Biblia obviamente enseña en que la muerte es un enemigo. 1 Corintios 15:26. Que los animales eran vegetarianos antes del pecado. Génesis 1:30. Y que los espinos aparecieron después del pecado y la maldición. Génesis 3:18. La evolución darwiniana también enseña que los seres humanos surgieron de un antepasado simiesco. Sin embargo, esto es incompatible con el relato de la Biblia que enseña que el primer hombre fue hecho del polvo y la primer mujer de su costado. A través de las Escrituras vemos a Dios una y otra vez enfatizando la importancia de aceptar su palabra como la verdad en tales pasajes como Romanos 3:4, que dice: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El socavar el relato histórico verdadero de la Biblia en Génesis con las creencias del hombre acerca del pasado es poner en peligro los fundamentos de la autoridad bíblica. Muchos cristianos no se dan cuenta que ellos, su iglesia y las universidades cristianas que ellos apoyan realmente socavan la Escritura y por consiguiente toleran una doctrina destructiva. Es muy importante entender que la evolución darwiniana y la creencia popular de que la Tierra tiene millones de años de edad surgieron del naturalismo filosófico. Una vez que la puerta se abra para socavar la autoridad bíblica, el principio, particularmente en el libro de Génesis, que es fundamental para el resto de la Biblia, el Evangelio y toda la doctrina, pone a la gente en un callejón sin salida suele pasar, conducir una pérdida de la autoridad bíblica del resto de la Biblia. Esto nos lleva a considerar otro factor muy importante. ¿Cuál universidad hay que elegir para nuestros hijos? Tal vez una universidad cristiana que hace tales transigencias puede ser más destructiva en cierto modo que una universidad secular.
donde los estudiantes pueden discernir más fácilmente la filosofía secular en contra de Dios en la que ellos están siendo instruidos. Recientemente, un estudiante de la Universidad de California me dijo que iba a una universidad comunitaria secular, pero su profesor era creacionista bíblico con convicciones. Además, ella había sido criada con materiales creacionistas y tenía una firme postura sobre la autoridad de la palabra y podía defender su fe. Me dijo que tenía una amiga cuyos padres la enviaron a una universidad cristiana costosa. Ella dijo que los profesores de su amiga en esta universidad cristiana creían en millones de años y en ideas evolutivas. Su amiga estaba muy confundida y no sabía qué creer con respecto a la Biblia. Incluso en las instituciones educativas cristianas, muchos no aceptan la palabra de Dios en Génesis como verdad literal. La mayoría de los educadores han sido instruidos en el sistema educativo secular y a menudo socavan la verdad sin ni siquiera pensar realmente en esto. Muchas dudan y no creen en Génesis, los días de 24 horas de la creación, el diluvio global, universal de Noé, la creación de Adán, del polvo, etc. No debido a lo que la Biblia enseña claramente, sino debido a la adopción de las ideas de los hombres falibles sobre el origen. La edad de la Tierra y el universo, un número considerable de cristianos, incluye a muchos en posiciones de liderazgo, hacen transigencias con ideas evolutivas de millones de años, así que se doblan ante el humanismo secular, puesto que el humanismo secular es el resultado lógico de tal fundamento de las ideas falibles del hombre. Debido a esta contaminación que socava la cultura, no se está edificando, sino se está deteriorando. No se necesita un arquitecto o un ingeniero para apreciar la necesidad de construir bases fuertes y seguras bajo cualquier estructura. Si la fundación está socavada, el colapso total es inevitable. Fácilmente podemos ver la estructura de la sociedad derrumbándose por todos lados, particularmente en lo que era alguna vez el occidente cristianizado. Los políticos desaventurados ciertamente no ofrecen ninguna solución a largo plazo. Lamentablemente y para nuestra vergüenza, gran parte de la iglesia en general también carece de consuelo y aliento. Las soluciones que muchos seminarios ofrecen no se basan en fundamento de Génesis, sino en la filosofía humanista antidios de Darwin y los ateos. Sus filosofías se han expandido por casi todas las iglesias y por lo tanto en nuestra sociedad, las cuales ya casi no tienen un impacto positivo. Si la iglesia no enfatiza este aspecto fundamental, enseñar acerca de Dios como el creador y el relato de orígenes de la Biblia como verdad y refutar la creencia antidios que todo puede ser explicado sin Dios, entonces los incrédulos no serán desafiados. Mientras que no tengan que aceptar a Génesis como historia verdadera, no van a aceptar la palabra de Dios como la autoridad absoluta. Y en última instancia, no tendrán que aceptar cualquier forma de responsabilidad individual por sus acciones. Debido a lo que se ha socavado, se ha formado realmente generaciones en una filosofía como la de los israelitas en Jueces 17:6. Este fue el resultado. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta condición proviene lógicamente de las enseñanzas que permite
que las ideas falibles del hombre reinterpreten las palabras claras en Génesis. Cuando se socava la palabra de Dios, el hombre tiene la autoridad sobre la Escritura en vez de que la palabra de Dios sea la autoridad absoluta sobre el hombre. Simplemente es el humanismo en ropaje cristiano. Esta filosofía se centra en el hombre, no es algo que aconteció de la noche a la mañana. Generación tras generación en la iglesia fueron saturadas como estas posturas de transigencias. Después de años de adoctrinamiento, cada generación subsecuente solía tener una perspectiva inferior de las Escrituras, aunque muchos no la reconocían. Unos grandes hombres de Dios que claramente eran salvos, lamentablemente y en muchos casos involuntariamente, contribuyeron a este punto de perspectiva inferior en la Escritura debido a sus transigencias en las ideas del mundo. Tales transigencias no afectaron la salvación de estos líderes, pero sí afectaron cómo la siguiente generación veía las Escrituras, y la siguiente, y luego la siguiente, resultando en esa cuesta abajo que socava la autoridad bíblica. Estas transigencias necesitan ser condenadas porque destruyen a un Génesis literal y la base de la unidad familiar, ya que Génesis establece la familia. También destruye el fundamento de una cosmovisión cristiana completa que integra la geología, biología, astronomía, antropología, etc. Porque una cosmovisión cristiana verdadera, basada en las Escrituras, depende en la historia de Génesis. Dios nos llama a un estándar más alto por el cual no puede tolerar las transigencias. No existe tal cosa como la neutralidad, como aclara Jesús en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La Escritura también deja en claro que si uno no está caminando en la luz, entonces la única opción son las tinieblas. Primera de Juan 1. Cuando las escuelas seculares en los Estados Unidos eliminaron la creación de la Biblia y la oración desde el aula, no eliminaron la religión, eliminaron el cristianismo y lo reemplazaron con la religión del naturalismo. La religión no es neutral, sino una en contra de Dios. Millones de estudiantes están siendo instruidos para creer que la humanidad puede explicar todos los aspectos de la realidad sin Dios. Estas son las tinieblas y no la luz. En Apocalipsis 3:15 al 16, el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea que Él prefería que fueran calientes o fríos. Cristo les da esta solemne advertencia: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si estamos fríos, no estamos afectando a nadie. Si somos calientes y declarando la verdad bíblica, entonces estamos haciendo grandes cosas para el Señor. En cuanto hagamos transigencias, comenzamos a enfriarnos y destruir, y por tanto viene la amonestación severa de nuestro Señor. En cuanto a la crianza de nuestros hijos, debemos tomar una postura firme por la palabra de Dios y condenar el error cuando sea necesario. Esto era algo que nuestro padre era un experto. Recuerdo el momento que mi padre recibió un libro devocional de su iglesia
Leyó la devoción en Génesis 6 y vio que el libro enseñaba que el diluvio de Noé fue solo un evento local y por eso se molestó bastante. De inmediato se sentó y escribió una carta a los responsables del devocional y les mostró claramente por las escrituras que el diluvio de Noé fue un evento global, universal. Luego fue a los diáconos de la iglesia y los desafió a ser firmes en cuanto a las escrituras y a reprender a quienes escribieron el material, puesto que socavaron la autoridad de Dios. En otra ocasión, un pastor nos dijo que el milagro de la alimentación de los 5,000 podría explicarse así: el niño sacó sus panes y sus peces y así dio ejemplo a la multitud, causando otros a tomar su comida y compartirla a los demás. Podía sentir el fuego salir de mi padre mientras él estaba sentado en el banco de la iglesia. Después del culto, inmediatamente fuimos con el pastor y yo vi a mi padre mostrarle a este líder de la iglesia con la Biblia que él había engañado a la congregación y había socavado la enseñanza clara de la palabra de Dios. En otra ocasión, el mismo pastor estaba predicando nuevamente sobre la alimentación de los 5,000, tal vez para desquitarse con mi padre, y dijo a la congregación que había una gran contradicción en la Biblia. En Mateo capítulo 14 hay un relato de la alimentación de 5,000, pero en Mateo capítulo 15 dice que hubo solo 4,000. Ya sabía lo que estaba por venir. Mi padre se le acercó de nuevo al pastor y apuntó a la Biblia y luego miró al pastor y le dijo: ¿no has leído las escrituras? Estos son dos eventos diferentes. Mateo 16, 9 y 10, Jesús declaró: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5,000 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7,000 entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. El pastor no tuvo ninguna respuesta. Qué impactante fue para mí. Todo era parte de la preparación para el ministerio de respuestas en Génesis, ya que más tarde enfrenté al mismo pastor sobre el asunto de los orígenes. De inmediato él respondió diciendo que no había ningún problema en adoptar la evolución y en agregarla en la Biblia. Me dijo que un cristiano podía creer en la evolución mientras que creyera que Dios es el creador. Me advirtió acerca de tomar la Biblia al pie de la letra, afirmando que hay muchos problemas con el contexto. Por lo tanto, uno ciertamente no puede tomar Génesis literalmente. A medida que el pastor hacía estas declaraciones, recordé los momentos que mi padre lo había desafiado con respecto a la autoridad de la Biblia. El hecho de ver a mi padre defender efectivamente la fe cristiana contra las perspectivas de las transigencias de este pastor inculcó en mí el hecho de que tenía que confiar en las palabras de mi padre en lugar las de este pastor y tomar una postura por sí mismo. Vaya que este pastor descansó cuando la familia Ham se mudó. ¿Acaso no es interesante cómo ciertos asuntos son grabados indeleblemente en nuestras mentes, incluso de nuestros años de infancia? Creo que al ver a mi padre apoyarse con firmeza sobre la verdad, una y otra vez en mis años de adolescencia, fue esencial para el camino que me llevó a lo que ahora es su mismo ministerio mundial. Sí, mamá y papá, la guerra contra la fe y la familia continúa. No hay lugar para el retroceso. Cuando se trata de humanismo secular,
la presión de grupo y el socavar las escrituras, se trata de ser con Cristo o en contra de Él. No hay un intermediario. Proteger y servir. Muchos departamentos de la policía municipal en los Estados Unidos se han adoptado el tema proteger y servir. Lo triste que la mayoría de los padres no están ni protegiendo ni sirviendo a sus familias y no han obedecido a la orden de las Escrituras de ser la cabeza espiritual del hogar. Los padres se presentarán un día ante su Creador Dios y darán cuenta de la razón por la que no invirtieron el tiempo para asegurarse de que su familia fuera formada en la palabra de Dios como debieron. Muchos padres han dejado la formación de sus hijos a las iglesias, escuelas o universidades. Muchos piensan que pueden ser absueltos porque han gastado mucho dinero para enviar a sus hijos a instituciones cristianas, pero nuevamente, el regalar la responsabilidad es muy imprudente. Con más frecuencia, vemos las fuerzas que trabajan en nuestra sociedad tomando a nuestros hijos a edades cada vez más jóvenes para instruirlos en filosofías contra Dios. En efecto, esto está produciendo una nación sin temor de Dios y anticristiana. Todos debemos hacernos la pregunta de que si estamos entre los que han hecho transigencias con el mundo, rechazando la interpretación literal de Génesis y así ayudando a destruir el elemento principal de la nación, la familia cristiana. Cada padre tiene que ser obediente a las Escrituras y asegurarse de que sus hijos están siendo instruidos en la verdad de la palabra infalible de Dios. Considere lo que dijo el gran reformador Martín Lutero. Por lo tanto, procura primeramente hacer que tus hijos sean instruidos en las cosas espirituales, que los guíes primero a Dios y luego al mundo. Pero en estos días, este orden, tristemente digo, está invertido. A mi juicio, no hay otra ofensa visible ante los ojos de Dios que agobie al mundo y que merezca un castigo tan severo como el descuido de educar a los hijos. Los padres que están comprometidos y toman iniciativas son muy importantes. Sé esto de primera mano. Aparte de la soberanía de Dios, la influencia de mis padres fue lo único que me mantuvo vivo en mi fe durante los años en que me encontraba sumergido en la educación pública. Toda mi educación primaria secular se llevó a cabo en las escuelas donde mi padre era el director. En aquel entonces tenía casi toda la libertad para promover la enseñanza cristiana. Al inicio de cada día, toda la escuela se reunía cuando estábamos formados y hacían varios anuncios. Mi padre se aseguraba que siempre comenzáramos con una oración al entrar en el salón de clases. Cada clase tenía una lectura bíblica. Mi padre también lo empleó, basada en principios bíblicos. Y por supuesto, su filosofía cristiana permeaba en cada área de su estilo de administración. Por el carácter cristiano de mi padre, él tenía una influencia moderadora en toda la escuela, la cual también tenía un efecto en la cultura de las zonas rurales más pequeñas de la comunidad. Él aplicaba los principios de Dios en lo que hacía como director de la escuela, y esto se permeaba a través de toda la escuela, aunque era parte del sistema de educación secular. Incluso, bajo su liderazgo, los estudiantes estaban realmente aprendiendo conceptos seculares en geografía, historia, ciencia, etc. Aún y con todo lo comprometido que estaba, mi padre no tenía una cosmovisión cristiana completamente desarrollada basada en Génesis y en el resto de la Biblia como lo tenemos hoy. Posteriormente, en la vida,
A la medida en que más y más recursos creacionistas fueron publicados, él comenzó a entender claramente esto. Años más tarde, yo también comencé a comprender cuán secular era mi pensamiento en muchas áreas. Creo firmemente que la influencia de mis padres y la influencia moderadora de la filosofía de mi padre en la escuela primaria contribuyeron grandemente a mi supervivencia espiritual. Con respecto a los asuntos morales y espirituales, no hay ninguna duda de que muchos estudiantes, y me incluyo, nos adherimos a los principios de Dios. Sin embargo, cuando entré en el 8º grado de la secundaria, fue una situación muy diferente. No había ninguna filosofía cristiana permeando la escuela. Las publicaciones más recientes de los libros fueron descaradamente evolutivos y claramente ateos. Yo tenía que hacer frente a un número creciente de estudiantes que se burlaban de mí porque yo iba a la iglesia. En muchos sentidos empecé a luchar. Comencé a escuchar a los alumnos hablar de fiestas donde se involucraban a la promiscuidad sexual. Otros contaban chistes verdes de mal gusto. La presión de grupo fue enorme. Espiritualmente sobreviví, pero apenas lo pude hacer. La universidad también fue difícil, pero como vivía en casa, no era realmente parte del ambiente universitario. No obstante, había un número de estudiantes que atacaban mi postura cristiana sobre las cosas. Mis hermanos menores dan fe del hecho de que cuando ellos pasaron por la escuela pública, sobre todo después de que mi padre se había retirado debido a problemas de salud, no había influencias moderadoras como yo sí tuve. Además, ellos fueron educados en una de las ciudades más grandes, donde las cosas tienden a ser mucho menos conservadoras que las zonas más rurales donde me crié. Esto sucede incluso hoy en día en los Estados Unidos o en Australia. Las zonas rurales suelen ser más conservadoras y a veces puede haber un buen porcentaje de maestros cristianos que también pueden tener esa influencia moderadora. Mi hermano David cuenta de las luchas inmensas que tenía en la escuela y cómo él sucumbió a la presión de grupo para ser parte de la mayoría. ¡Qué bendición! Que años más tarde él fue capaz de dejar eso atrás y dedicar su vida al Señor. Por supuesto, tales acciones no están sin sus consecuencias y hasta el día de hoy hay mucho remordimiento. Mateo 7, 13, 14 habla de que hay un camino amplio a la destrucción y un camino estrecho a la vida eterna. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Creo que la mayoría de los padres tienen una comprensión incorrecta de esta enseñanza. Muchos de nosotros pensamos que los cristianos están en una carretera que representa el camino estrecho y que hay un camino independiente que representa el camino ancho donde los incrédulos están caminando, como Pablo dice claramente en pasajes como Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El punto es que los cristianos viven en el mismo mundo que los no cristianos. En realidad, el camino estrecho está dentro del camino amplio, yendo en la dirección opuesta. La mayoría está en el camino ancho hacia la destrucción, barriendo a lo largo a todo mundo con ellos. Se requiere mucho trabajo para arrastrar a nuestros hijos en la dirección opuesta, que corre en contra de la marea,
porque tenemos que trabajar duramente en contra de la naturaleza pecaminosa, los deseos naturales de la carne, el humanismo secular, la presión de grupo y las transigencias. ¿Cuán exitosos seremos en esto? Depende de mucho, de cuánto hemos saturado las almas de nuestros hijos con la verdad de la palabra de Dios y modelado para ellos en una auténtica relación en Cristo. Hitler demostró que puede controlar a los niños. Por una generación podrá adueñarse de una nación. Esto debería hacer que los padres y las madres sean más diligentes para asegurarse que sus hijos están totalmente instruidos en las Escrituras, reconociéndola como la autoridad absoluta en todos los asuntos de la vida y la conducta. Por supuesto, se sabe que este mundo es impío y no hay ninguna situación perfecta en la cual criar a hijos para Dios. Sin embargo, entre más los padres comprendan los principios bíblicos y lo que constituye una verdadera perspectiva cristiana, ellos serán más capaces de discernir las mejores decisiones para estas situaciones particulares. Los padres, y particularmente los papás, tienen que ser diligentes para llevar a cabo su responsabilidad ordenada por Dios de instruir a sus hijos. No cabe duda, en la mente de los padres debe de haber sobre todo la decisión de crear un ambiente de santificación que proteja a los niños de las inmensas presiones que enfrentan en el mundo. Como veremos en el siguiente capítulo, concluiré que una excelente opción para la educación formal se lleve a cabo en el hogar o en una escuela cristiana cuidadosamente elegida. Pensamientos claves de este capítulo. Número 1. Nuestros hijos obtienen su cosmovisión a través de lo que se cree sobre los orígenes. Algunas de las enseñanzas más destructivas en esta área están bajo nuestras propias narices. Número 2. La enseñanza en nuestro sistema escolar público proviene de un axioma que no tiene absolutos ni verdades absolutas. Las enseñanzas de este sistema también han infiltrado en áreas de la iglesia, escuelas cristianas e incluso en el currículo de la educación en el hogar. Número 3. Solo porque algo está etiquetado como cristiano, no significa que sea seguro. Número 4. Se debe enseñar el discernimiento bíblico primero a los niños. Lo más lejos posible de un ambiente de presión de grupo impío. Ellos necesitan saber cómo reconocer la diferencia entre el bien y el mal y actuar en forma correcta de pensar antes de ser puestos bajo presión. Número 5. Los padres nunca deben subestimar el daño que la enseñanza secular humanista puede tener sobre nuestros hijos sin tomar en cuenta el ambiente académico en que lo estén aprendiendo. Bloques de construcción. Número 1, hay que estar alerta. Número 2, hay que participar e involucrarse. Número 3, hay que observar cuidadosamente el ambiente y la materia que está influyendo a sus hijos. Número 4, no se debe asumir que algo es cristiano, a menos que sea seguro. Número 5, hay que condenar el hacer transigencias. Preguntas para considerar. ¿Hasta qué punto crees que Satanás está detrás de las batallas que enfrentamos con el humanismo secular, presión de grupo y las transigencias? ¿Es tu opinión o puedes respaldar tu respuesta con la Escritura? ¿Qué áreas necesitas investigar inmediatamente para monitorear las influencias sobre tu hijo? ¿En dónde has hecho transigencias en tu ambiente? ¿Hay algo que tiene que ser confrontado para defender la autoridad de la palabra de Dios? Número 2.
Hay áreas donde has hecho transigencias en tu fe personal y en las acciones que están teniendo impacto negativo en tus hijos. Amén. Señor Jesús, a través de esta lectura, Padre, enséñanos a ser padres diligentes en la crianza y enseñanza hacia nuestros hijos, para defender, Señor, tu verdad, para defender tu escritura, tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que a través de esta lectura, nosotros como padres y madres, Señor, seamos instruidos en tu verdad, para guiar, Señor, a esta nueva generación, a ser, Señor, hijos piadosos en un mundo impío. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.